Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre estoy encantadísima de tenerlos por aquí, listos para una nueva inmersión en el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a retomar un tema que sé que los tiene a todos al borde del asiento, un tema que ha generado más titulares y especulaciones que cualquier otro en los últimos meses, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos nombres que evocan instantáneamente imágenes de playas paradisíacas, amaneceres románticos y, por supuesto, la inconfundible magia de Erkencikus o Pájaro Soñador. La serie que los catapultó al estrellato internacional, convirtiéndolos en un fenómeno cultural que traspasó fronteras y unió corazones en todo el mundo. Y es que, seamos sinceros, la química entre Demet y Can era algo palpable, algo que iba más allá de la simple actuación. Era una conexión genuina que se transmitía a través de la pantalla, haciendo que millones de fans se enamoraran perdidamente de su historia de amor. Y por supuesto, esa pasión desbordante alimentó la esperanza de muchos de verlos juntos también fuera de la pantalla. La pregunta que resonaba en foros, redes sociales y tertulias era siempre la misma: ¿son Demet y Can realmente una pareja? ¿Hay algo más que amistad entre ellos? ¿O todo es simplemente una ilusión creada por nuestra propia imaginación? Pues bien, hoy vamos a intentar responder a todas esas preguntas. Vamos a analizar a fondo la situación actual, examinando las últimas noticias, los rumores más recientes y las supuestas pistas que han ido apareciendo en los medios de comunicación. Pero sobre todo vamos a tratar de separar la realidad de la ficción, para que cada uno de ustedes pueda formarse su propia opinión sobre este tema tan candente. Prepárense porque este vídeo va a ser largo y detallado. Vamos a desmenuzar cada uno de los elementos que han contribuido a alimentar los rumores de romance entre Demet y Can, desde esa misteriosa escena íntima que ha incendiado las redes sociales, hasta los sutiles mensajes que ambos actores se han intercambiado en sus perfiles de Instagram. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita es fundamental para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus artistas favoritos y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Además, su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo duden y únanse a esta gran comunidad. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía al principio, el titular que nos ha traído hasta aquí es explosivo y francamente irresistible: Demet y Can Yaman juntos. Romance en revista. Escena íntima. Madre mía. Un titular como este es capaz de despertar la curiosidad del más escéptico y de reavivar la esperanza de los fans más entregados. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es simplemente una estrategia de marketing para vender más revistas? ¿O hay algo más detrás de este titular tan llamativo? Para entender mejor la situación, es fundamental recordar el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman, como ya hemos dicho, fueron la pareja protagonista de Erkencikus, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable, su conexión era palpable y su historia de amor era simplemente irresistible. Pero, ¿qué pasó después del final de la serie? Después de Erkencikus, cada uno siguió su propio camino. Demet se centró en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, consolidando su carrera como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Can, por su parte, decidió probar suerte en el mercado internacional, participando en producciones italianas y españolas. Durante un tiempo parecía que la relación entre Demet y Can se había enfriado considerablemente. De hecho, algunos medios de comunicación llegaron a hablar de una supuesta enemistad entre ellos, alimentada por declaraciones ambiguas y la falta de interacciones públicas. Incluso se llegó a especular con la posibilidad de que hubieran terminado en malos términos. Sin embargo, como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas podrían estar volviendo a encenderse. En las últimas semanas, las revistas del corazón turcas, siempre atentas a los movimientos de los famosos, han empezado a publicar noticias que sugieren un acercamiento entre Demet y Can. Fotos robadas en los mismos lugares, comentarios sutiles en redes sociales e incluso testimonios de fuentes cercanas que hablan de encuentros secretos. Todo esto ha creado un revuelo mediático tremendo, reavivando la llama del romance entre los fans. Pero, ojo. Aquí es donde entra la parte más interesante de la historia, esa escena íntima que menciona el titular. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, según las informaciones que circulan en los medios de comunicación,
Se refiere a una supuesta escena subida de tono que ambos actores habrían grabado recientemente para un nuevo proyecto en común. Algunos medios aseguran que se trata de una campaña publicitaria para una marca de ropa o cosméticos, mientras que otros hablan de un posible regreso a la televisión con una nueva serie. Incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de que estén preparando una película juntos. Sea lo que sea, esta supuesta escena íntima ha generado una enorme expectación y ha reavivado la llama del romance entre los fans. La idea de ver a Demet y Can juntos de nuevo, y en una situación tan comprometida, ha despertado la imaginación de muchos y ha alimentado la esperanza de que su amor haya trascendido la pantalla. Ahora bien, es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Las revistas del corazón, como bien sabemos, a menudo exageran la información o incluso inventan historias para vender más ejemplares. Por lo tanto, antes de dar por sentado que Demet y Can están juntos, es importante analizar todas las evidencias y separar la realidad de la ficción. Vamos a analizar entonces las pistas que tenemos. En primer lugar, las fotos robadas. En varias ocasiones, se ha visto a Demet y Can en los mismos restaurantes o en las mismas zonas de Estambul, pero siempre por separado. Algunos dirán que es simple coincidencia, que ambos frecuentan los mismos lugares y que no hay nada más detrás de esas fotos. Otros, sin embargo, creen que es una estrategia para despistar a la prensa y mantener su relación en secreto. En mi opinión, podría ser ambas cosas. Es decir, es posible que se estén viendo, que estén quedando en secreto para evitar el acoso de los paparazzi. Pero también es probable que estén jugando al gato y al ratón con la prensa, alimentando los rumores para generar más expectación y publicidad. En segundo lugar, los comentarios en redes sociales. Tanto Demet como Can son muy activos en sus perfiles de Instagram, y a menudo interactúan con sus fans. En las últimas semanas, se han detectado algunos comentarios que podrían interpretarse como mensajes indirectos el uno para el otro. Por ejemplo, Demet publicó una foto con una frase sobre la importancia de seguir el corazón, y Can respondió con un emoji de un corazón. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Un guiño para sus seguidores? Probablemente. ¿Una declaración de amor encubierta? ¿Quién sabe? En tercer lugar, los testimonios de fuentes cercanas. Este es quizás el punto más débil de toda la historia. Las fuentes cercanas a los famosos suelen ser anónimas y, por lo tanto, poco fiables. Sin embargo, algunos medios aseguran que personas del entorno de Demet y Can han confirmado que están saliendo y que están muy felices juntos. Insisto, hay que tomar esto con pinzas. Es muy fácil inventarse una fuente cercana y atribuirle declaraciones falsas. Pero no deja de ser una información que alimenta los rumores y que contribuye a mantener viva la esperanza de los fans. Y por último, pero no menos importante, esa supuesta escena íntima. Si realmente existe y si se ha grabado recientemente, esto confirmaría que Demet y Can están trabajando juntos en algún proyecto. Y si además la escena es subida de tono, esto podría indicar que la química entre ellos sigue intacta y que hay algo más que amistad entre ellos. En este punto, lo único que podemos hacer es esperar a que se revele más información y ver si esta escena sale a la luz. Si se confirma su existencia, será una prueba irrefutable de que Demet y Can están juntos de nuevo. Pero más allá de las evidencias, de las fotos, de los comentarios y de las fuentes cercanas, hay algo que no podemos ignorar, la conexión que existe entre Demet y Can. Su química en Erkencikus era tan palpable que traspasaba la pantalla. Y aunque hayan pasado años desde que trabajaron juntos, es evidente que hay algo especial entre ellos. Quizás sea simplemente amistad, quizás sea algo más. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es innegable es que ambos son dos personas muy talentosas y que se complementan muy bien. Si están juntos o no, es asunto suyo. Pero como fan, no puedo evitar ilusionarme con la idea de verlos de nuevo juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. Y hablando de la pantalla, me gustaría reflexionar sobre el impacto que tienen las series turcas en nuestras vidas. Erkencikus fue un fenómeno global que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Y gran parte de su éxito se debe a la química entre Demet y Can. Su historia de amor nos hizo reír, llorar y soñar. Nos transportó a un mundo de fantasía donde todo era posible. Y eso es algo que no se olvida fácilmente. Las series turcas tienen la capacidad de tocarnos el corazón, de emocionarnos con historias que nos hacen creer en el amor verdadero y de hacernos sentir parte de una gran familia.
Y eso es algo que valoro muchísimo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. No podemos afirmar con certeza que Demet y Can están juntos. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad. Los rumores son fuertes, las evidencias son ambiguas y la química entre ellos es innegable. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca sus movimientos, estar atentos a las noticias y esperar a que alguno de los dos confirme o desmienta los rumores. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y recordando los buenos momentos que nos hicieron vivir en Erkencikus. Y si al final resulta que sí están juntos, pues qué alegría. Sería un final feliz para una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Un final feliz que todos los fans de Erkencikus hemos estado esperando durante años. En resumen, hemos analizado el titular Demet y Can llaman juntos. Romance en revista. Escena íntima, hemos explorado los rumores que circulan sobre su posible relación, hemos evaluado las evidencias disponibles y hemos reflexionado sobre el impacto que tienen las series turcas en nuestras vidas. Hemos visto que la información es contradictoria y que no podemos llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, hemos mantenido la esperanza de verlos juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can están juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo en una serie? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.